Hacemos radio para ser el nexo entre tu problema y la solución. Somos la voz de esa comunidad que a veces no la tiene en cuenta. Hacemos radio desde hace muchos años con un objetivo. Vos. Somos tu estación de radio. Diálogos con la historia, todos los martes a las 13 horas en AM 1230. Diálogos con la historia, un programa dedicado a testimoniar la historia política, social, económica, literaria, cultural, tecnológica e industrial de nuestro país, la región y el mundo. Conduce Oscar Darío García Pérez. Historia, entrevistas, diálogos que conocen el pasado y comprenden el presente. Todos los martes a las 13 horas en AM 1230. Buen día, estimados oyentes de AM 1230 Radio Creativa. Estamos en el programa Diálogos con la Historia, que conducimos con Darío García Pérez, Darío Oscar García Pérez, que en este momento está en sus ocupaciones universitarias y espero que por lo menos esté escuchando y le mandamos un saludo. Y yo, Arnaldo Goenaga, hacemos este programa porque afirmarse en la historia, conocer los grandes detalles de la historia, las líneas que traza nuestra historia, es evitar los errores del futuro. Y lo digo con ejemplos. Cuando uno toma lo que está pasando en nuestro país con este conflicto jurisdiccional, que es el tema de los fondos buitres, usted revisa la historia y va a ver que en 1820 y pico la Argentina contrajo una deuda con la Baring Brothers que terminó de pagar en 1870 y pico. Y el presidente Avellaneda dijo que se iba a pagar sobre el hambre y la sed de los argentinos. Y usted ve que se repite esto, los intereses son intereses y están por encima de las naciones. La Baring Brothers llegaron al país con 1 millón de libras esterlinas, llegaron al país aproximadamente 250.000 libras esterlinas, una cuarta parte, un 25% de eso aproximadamente, y tuvimos que pagar todo. Y con esta deuda se ha dicho ahí de que entre la compra y lo que hay que pagar son 1.600% más. O sea, no entra en mi cabeza ni en ninguna normal que se tenga que pagar 1.600 veces más, 1% más. Y vieron que era una pequeña, digamos, había que pagar un poquito nada más, 1.300 millones. Y bueno, ¿cómo no vamos a pagar si se nos cierran los caminos internacionales de pagar 1.300? Hagamos un esfuercito y paguemos. Vio que son 20.000 millones. Ahí estaba también la madre del borrego. Presentaron algunos, el 1%, pero el resto no presentaba hasta que no se diera el fallo. Entonces ahora ya tienen que presentarse y bueno, parecen que debemos 20.000 millones de dólares. ¿Qué le parece? Este es el propósito de nuestro programa con Darío García Pérez, que coincidimos
totalmente en este pensamiento. ¿Qué le puedo decir de otro hecho paralelo? Acaba de salir un libro, y en buena hora, de Mario Pacho O'Donnell, destacado historiador, buen amigo, sobre el Congreso de 1815 en Arroyo de la China, donde se dio directivas generales sobre el momento que se vivía. Arroyo de la China es Concepción del Uruguay. La actual República Oriental del Uruguay era la provincia oriental del Uruguay. Pertenecía al Virreinato del Río de la Plata y era codiciada por Portugal. El Imperio portugués, que atrás tenía, por supuesto, al Imperio inglés. Cuando Napoleón invade España y Portugal se traslada a Brasil, que era su posesión, en la flota inglesa fundamentalmente. A pesar de que Portugal tenía muy buena flota, pero gran parte de toda la corte y de todos los personajes principales y bienes los trasladan los ingleses. Y ahí está como un personaje gris con un gran manejo el embajador inglés en Río de Janeiro, que es Lord Ponsonby. Y ellos dicen: vamos a avanzar hasta tomar la desembocadura del río Uruguay y el río Paraná. Vamos a tomar esta provincia. Y entonces ellos avanzan, siempre avanzan. Imagínense de que eran reinados católicos y una autoridad política era el Papa. Y ante los conflictos que había de límites, el Papa trazaba de común acuerdo con equipo, y la autoridad de él decía: bueno, esto cúmplase. Se buscaba. Entonces el Tratado de Tordesillas, por ejemplo, otros tratados, eran los que daban los límites. Los límites eran teóricos, y después se sobrepasaban. Los portugueses, empujados por los ingleses, empujaban. Seguían avanzando, conquistando. Y nuestras misiones jesuíticas, interesantísimo tema tenían su correlato en el Brasil, en el actual territorio de Brasil, y por supuesto en Paraguay, y por supuesto en la Argentina. Fueron desterradas antes que nosotros. Las nuestras fue en 1776, fueron desterrados antes las órdenes jesuíticas que estaban allá. Y Brasil tenía, el imperio portugués tenía enormes plantaciones de caña de azúcar. Necesitaba mano de obra. Le llegaba, por supuesto, la mano de obra de los esclavos negros. Portugal fue un gran traficante de esclavos. Y después de indios. Entonces los portugueses armaron ejércitos, armaron los bandeirantes o mamelucos, que tomaban prisioneros a los aborígenes, a los indios, que eran guaraníes en su mayoría. Y por eso llegaban, entre otros propósitos, a atacar a las misiones jesuíticas, donde los indios que habían aceptado estar bajo este régimen de reducción estaban entonces
les venía bien porque estaban muchos concentrados. Y de paso, destruían formas de defensa que constituían las reducciones, digamos, jesuíticas, las misiones jesuíticas. Tal era el peligro de este tipo que les permitían tener armas de fuego y ser manejadas por los originarios, por las tribus que estaban ahí. Las tribus guaraníes tuvieron una gran discusión y tomaron dos caminos. Uno, el de aceptar organizarse en misiones jesuíticas, en misiones con los jesuitas, un régimen con ciertas reglas de convivencia, incluso familiares, sexuales, y un régimen de trabajo y que comprendía desde la agricultura, la protección de las viudas, todo un sistema. Y otro sector de los guaraníes que no aceptaron y siguieron su vida, digamos, bajo su organización tribal, que no era sedentaria, sino era nómade, agotaban los recursos de sectores de la selva y se trasladaban a otro, después a otro, hasta que el primero se recomponía en frutos, en miel, en animales, y volvían. Ellos hacían toda una vuelta, una calecita de lugares donde. Y lo otro eran ya más estructurado, con otro, que eran las misiones jesuíticas, que mantenían el sistema, y los que mandaban eran los caciques de la tribu. Tenían 4 o 5 jesuitas nada más, no vayamos a creer que era un ejército de jesuitas, no, eran muy pocos, y están descritos muy bien, lo vemos en la película La Misión, y ahí vemos cómo los bandeirantes, mandados por el Imperio Portugués o mamelucos, raptaban indios y se los llevaban a trabajar a las misiones, a las grandes haciendas, a las grandes haciendas que en general tenían un terrateniente que era el que explotaba eso. Te sabe, a veces mistificamos, por eso conviene mirar las cosas con una crítica mirada, acopiando elementos. Tenemos un llamado telefónico, con gusto. Y después procedimos con total gusto. Hola. Hola. Sí. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo te va? Te habla Darío. ¿Cómo andás, Darío? Sí, estaba anunciando de que estabas en actividades universitarias, que hoy no podías venir. Sí. Igual no quería dejar de aprovechar la oportunidad de hablar con vos, mandarle un saludo a nuestros oyentes, sí, señor, de Diálogos con la Historia, y recordarle a nuestros oyentes y recordar conjuntamente contigo que hoy se cumplen 60 años de aquel fatídico bombardeo a nuestra histórica Plaza de Mayo, ¿no? Así es. Cuyo objetivo era, matar y derrocar al general Perón, ¿no? Sí, señor, al gobierno constitucional de general Perón. Exactamente. Sí. Y bueno, quería comentarles un poquito a nuestros oyentes que con Arnaldo Beneda hace muy poquito tiempo, para esta Feria del Libro, editamos un libro que se llama El Aguante, apuntes del periodo de 1955-1973, que reflejan toda esa época que comenzó con aquel bombardeo de la Plaza de Mayo y finaliza en el año 73 con el regreso de Perón y asumiendo su tercer presidencia después de unos largos 18 años en el exilio y todo lo que constituyó aquella resistencia, aquel aguante que hizo
el peronismo y gran parte del pueblo argentino, para tratar de salvaguardar todas las conquistas sociales, económicas y culturales que se habían logrado a través de las primeras dos presidencias de Juan Domingo Perón, ¿no? Es así, sí señor. Sí. ¿Alguna anécdota tuya, Arnaldo? No, yo tenía un doble propósito, porque el bombardeo empezó a las 12 del mediodía y terminó a las 5 de la tarde. Claro. Si les daba, iban a tomar, iban a bombardear e iban a tomar, por supuesto, con comandos civiles, en general de filiación católica, como Mario Amadeo, Sánchez Cini y otros, iban a tomar Casa de Gobierno en combinación también con la Infantería de Marina, que estaba ahí en la actual Perón y ahí a la vuelta del Luna Park estaba el comando de la Marina y los bombardeos. Pero después el bombardeo sirvió de escarmiento, entre comillas, para la gente. Ajá. ¿Por qué? Porque iban a seguir insistiendo en este sistema de voltear al gobierno constitucional de Perón, porque no le convenía a sus intereses, y lo que les molestaba era la presencia de la gente en la calle. Claro. Digamos, esto es lo que... Y entonces bombardean hasta las 5:30 de la tarde, Qué bárbaro. donde ya Perón no estaba ni cerca, digamos, pero había que escarmentar al pueblo. Y este tema se repite en el 75, 76, cuando en el 72 empieza a aparecer la gente, 73 en las concentraciones, matrimonios jóvenes con sus chicos, y empiezan a envenenar con vomitivos lo que eran unas naranjitas de plástico que había, que servían de gratificantes cuando uno estaba con sed en la concentración, y café también con vomitivos. ¿Por qué? Porque lo que le molesta a los que van a dar los golpes es el pueblo en la calle. Lo escarmientan. Y el régimen del 76, por ejemplo, llegó hasta bajar a una persona, o dos, no recuerdo, una seguro, no me acuerdo si dos, en el obelisco, y lo fusilaron en el obelisco. Como diciendo, hago lo que quiero, donde quiero. La impunidad son símbolos que nosotros debemos adivinar a qué se refieren, al inconsciente del miedo que nos despiertan este tipo de cosas. Porque si te matan en el obelisco, ¿qué garantías hay para alguien? Para nadie. Claro. ¿Te das cuenta? Esto está estudiado por estos expertos en golpes, que son minoritarios, pero que no tienen límites en el uso de la violencia. Claro. Por eso a veces todos los juicios tiene varias condenas de por vida, un criminal como Menéndez, pero se sigue repitiendo y hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque no es ensañamiento ni venganza, es justicia, porque lo que han hecho no tiene límites, en el 55 y ahora. Claro. También lo han tenido en el 30, porque han fusilado gente en 1930 en el golpe contra Irigoyen, derribando un gobierno popular también. Claro. Sí. No tuvieron necesidad con el gobierno de Ilia, claro, pero sí tuvieron represión sobre los sectores universitarios, cuando la noche de los bastones largos y todo eso. Fueron precipitando sectores de la población hacia el campo popular. ¿Por qué? Porque el golpe del 55 fue fundamentalmente sobre la clase obrera, sobre los trabajadores, y nosotros los negros peronistas. Como no tocó a los sectores medios, católicos, establecidos o los socialistas, ellos dijeron, bueno, no es con nosotros. Pero ya y el radicalismo que apoyaba estos golpes. Después vino contra ellos. Y terminaron matando a muchos de los hijos de los comandos civiles y antiperonistas, muchos de estos chicos que se habían convertido a la causa popular, al peronismo, todo eso,
terminaron matándolo, con lo cual el pueblo quedó sumido en, digamos, en un campo, que fue el campo popular. Claro. ¿No? Y esto es lo que dio el triunfo y que le sigue dando el triunfo al peronismo. Claro, sí. Voto, me tapo la nariz, pero lo tengo que votar porque no hay nada mejor. Es así. Claro. Vos sabés que, volviendo un poquito a aquel fatídico 1955, ¿no? Aquel 16 de junio, yo recuerdo que mi abuelo me comentaba, mi abuelo materno, era oficial albañil de la Fundación Eva Perón. Sí. Y bueno, obviamente van todos estaban reunidos ahí en la plaza y demás, y me cuenta que él se salvó de milagro, de milagro, porque claro, cuando empezaron a bombardear, se produjo, ¿viste?, el desbande de la gente. Claro. Se produjo el desbande de la gente y él llegó a alcanzar, conjuntamente con otros compañeros, y había algunas mujeres también, digamos, gente que estaba ahí en la plaza. Sí. Luego, o sea, logró alcanzar el último subte que salía. Sí. Y así hubo un grupo de gente que logró salvarse, ¿no? Pero los muertos fueron cuantiosísimos. 305 muertos, de los cuales muchos eran chicos que iban en un ómnibus escolar en una excursión. Sí. O sea que no tuvieron piedad, tiraron a cualquiera con bombas de 50 y 100 kilos. Claro. Si no tuvieron piedad con nadie. Y yo lo que te digo, volver a tirar desde las 12 hasta las 5 de la tarde, ¿quién podía ver en la plaza? Perón ya no estaba, entonces lo matamos a Perón, era medio de paso, si lo mataban. Pero el objetivo principal era escarmentar a la gente. Claro, sí. Vos fijate que la flota que sale de Puerto Belgrano, comandada por el almirante Rojas, bombardea Mar del Plata y vuela los depósitos de nafta y de YPF en Mar del Plata. Sí. Y dice que va a ser lo mismo en La Plata y en Buenos Aires. Claro. Una de las consideraciones que tomó Perón para, digamos, presentar su renuncia, es el tema que sabía que lo iban a hacer, porque ya había un antecedente reciente que habían volado. Dice, pero puede ser, y esto lo van a hacer. Dice, y la causa soy yo, y bueno, dice, prefiero irme. Y además en una concepción ideológica, digamos, de Perón en su conducta, que era preferible el tiempo y no la sangre. Convencer y no imponer. Exactamente. Por eso los largos 18 años de exilio, con periodos muy solitarios de Perón y con periodos de euforia cuando se iba los fracasos de cada uno de los gobiernos, desde la seducción de la represión de Aramburu, la seducción que intenta hacer Frondizi, la dureza del gobierno que prosigue, la lucha de azules y colorados que va desbandando al propio ejército, se matan entre ellos. Fue tremenda. Yo era soldado en aquel momento, en el comando, digamos, de Azul, que era la escuela Lemos en Campo de Mayo. Tuvimos 15 meses y 3 días, digamos, el 50% con una pérdida en nuestra patria de elementos y de tiempo y de todo, por luchas internas de eso, a ver quién era más anti o menos anti. El gobierno de Ilia, la caída del gobierno de Ilia, Onganía, van agotando instancias, hasta que llegan a una instancia que tienen que entregar el gobierno, digamos, pero por supuesto que dejan minas, digamos, terrestres, dejan minas para que se vaya realmente desgastando. Y las minas son, ya te digo, las primeras concentraciones cuando empiezan a envenenar con vomitivos,
digamos, las naranjitas, el café, van limpiando que la gente no se junte. Claro. Este es el miedo que ellos tienen. Hasta lo último que, bueno, ya agreden a toda la población, adquieren una deuda externa impresionante. Exacto. Sí, y no hacen un gobierno que provoca, digamos, cuando asume la democracia con el doctor Alfonsín, está muy deteriorado el tema y siguen conservando poder, ¿eh? Ellos retroceden, Claro. Sí. retroceden ordenadamente. Yo recuerdo que a veces uno iba a hablar a la radio en 83, sobre todo 84, 85, y yo me acuerdo que yo alguna vez fui a Radio Espléndida, Radio Rivadavia, y cuando uno se ponía duro en el análisis, había interferencias. O sea, Claro. tenían la capacidad y la decisión política de interferir lo que uno hablaba. O sea, estaban, Sí. esa mano de obra no estaba tan desocupada, ¿no? Claro. Hasta, digamos, los levantamientos de los Carapintadas, la conducta de los Carapintadas que llevaban a que Alfonsín tenga que retroceder en algunas cosas, Menem les otorga y al final dice, bueno, basta, y ahí se termina con los Carapintadas de una buena vez porque eran un permanente chantaje sobre la democracia. Claro. Quería comentarles a nuestros oyentes que, digamos, parte de esto que vos estás comentando, Sí, sí. nosotros lo hemos volcado en nuestro el libro, sí, en señor. nuestro libro del Aguante, apuntes del periodo 1955-1973, y tratamos, les comento a nuestros oyentes, tratamos de hacer un trabajo corto que sea, digamos, bastante dinámico de lectura, como para, digamos, que sea ameno, ¿no? Exacto, no aburrido, didáctico, porque ameno y muchas didáctico. veces la historia política a la gente le cuesta leerla, ¿no? Exactamente. Así que eso fue lo que intentamos realizar de una forma un poquito más didáctica y bueno, nada, le comento a nuestros oyentes que ese fue conjuntamente con Arnaldo, nuestro grano de arena para recordar aquel momento histórico, Sí, señor. para recordar a aquella gente que resistió, que luchó, que aguantó todo ese periodo, tantos que han quedado en el camino, ¿no? Sí, señor, lo que nosotros llamamos los anónimos, ¿no? Que dieron todo y no pidieron nada. Gente que luchó por la causa nacional, así como habían sido nuestras montoneras, donde los anónimos por ahí no sabían leer y escribir en nuestras montoneras y sin embargo tenían muy claro el concepto de democracia popular, y nuestros anónimos de la resistencia que se expusieron a todo, que las torturas, los desaparecidos también, Ujú. Felipe Vallese y otros, Sí. y nosotros Los fusilamientos después de unos meses después, que hubo sí. ahí en José León Suárez, todo un proceso realmente que si bien hay mucha, digamos, bibliografía respecto al tema, pero nos pareció conjuntamente con Arnaldo que no estaba el periodo lo suficientemente condensado como para verlo de una óptica global, ¿no? Exactamente. Y otra de las propuestas que le dejamos a los lectores y les comento a nuestros oyentes es que digamos, algo importante de ese libro es justamente la bibliografía consultada, como para que todo el mundo, si quiere ahondar aún más en cada uno de los detalles que marcaron ese periodo, digamos, tengan las fuentes y la información necesaria como para poder hacerlo, ¿no? Exactamente. No, y el alerta es que cuando hay un hecho de cualquier tipo que afecte, debemos estar preparados. Pues yo tengo una frase que dijo la señora de Carlotto, Ajá. recordando la desaparición de su hija. Dice, cuando vinieron los bombardeos del 16 de junio, yo no reaccioné porque no era peronista.
hoy comprendo que si hubiera reaccionado con otra gente, mi hija no hubiera desaparecido. Claro. O sea, como no era mío, bueno, chao, no, a mí no me toca, yo no soy peronista. Pero después nos tocó a todos. Esto es más o menos lo que viste uno de Bertolt Brecht. Primero vienen a buscar a los judíos, yo no soy judío, después a los obreros, y al final me llevan a mí. Entonces, la mejor defensa es reaccionar ante el primer hecho de injusticia o de, digamos, de dictadura. Claro. ¿Por qué? Porque así no nos toca nunca. Este derecho, porque ella lo dijo como gran parte del pueblo. Yo no reaccioné porque no era... Había habido 305 muertos y miles de heridos, entre esos los chicos, hay figuras dramáticas, las fotos que hemos visto consultando para el libro, ¿no? Y para la tapa, para hacerla, cosas impresionantes hemos visto, sí. cadáveres apilados, una mujer que le falta la media pierna, cosas de esa, y cómo no reaccionar, y bueno, así pasó que se siguieron cebando, hasta este tema de los 30.000 desaparecidos. Sí. Lo comento en referencia a lo que estás comentando vos, Arnaldo, respecto a la tapa del libro. También les comento a nuestros oyentes que bueno, que sí, que juntamente con Arnaldo hemos tratado de desarrollarla, esa etapa, de la mejor manera posible para que refleje el periodo, con un grupo de imágenes que caracterizan al año 1955 y otro grupo de imágenes que caracterizan al año 1973. Sí, señor. Digamos, tratando de demostrar de una manera no tan escabrosa, pero sí de una manera sutil, el sufrimiento de esa época, ¿no? Exactamente. Así que bueno, realmente fue bastante, digamos, trabajoso hacerlo, ¿no? ¿Te acuerdas, Arnaldo? Sí, claro que sí. Así que bueno, nada, es nuestro pequeño aporte para recordar a toda esa gente que cayó y a la gente que aguantó, ¿no? Exactamente. Muchos de los cuales no están, pero no importa, está el reconocimiento. La historia va a registrar hechos como este. Y yo no quiero dejar de pasar nuestro aviso, Darío, que quienes llamen vamos a hacer un sorteo entre los que llamen al 4372-5863 y 4372-5867, teléfono de acá de Creativa, en la cual obsequiamos libros de El Aguante, digamos, para que esté... Con todo gusto, ¿cómo no? Exactamente. Así que eso está a disposición del oyente, que llame y haremos un sorteo para que muchos tengan su libro. Exacto. También estamos en una distribución en las librerías, así que está a disposición y lo pondremos en internet. Esa ya es en tu página. Sí, yo voy haciendo un pequeño recordatorio de la época. Sí, señor. Lo colgué en el Facebook y creo que ya debe estar también colgado en www.dialogosconlahistoria.com. Sí, señor. Así que bueno, acordándome de algo que estabas comentando antes, que comentabas el tema de que la Marina, a cargo de Isaac Rojas, había bombardeado Mar del Plata. También tenían previsto bombardear las destilerías de Dock Sud acá en... Sí, señor. Digamos, esas destilerías que aún están ahí en la boca del riachuelo, ¿no? Sí, conocido como Puerto Piojo también. Otra de las cosas que quería comentarle a nuestros oyentes, que esa marina a cargo de Isaac Rojas fue aprovisionada por la Marina Británica en
Así es. En pleno... En el Océano Atlántico. En el Océano Atlántico, sí, señor. Y también ahí en nuestro libro con Arnaldo hemos puesto una declaración que siempre nos la recordaba aquel gran maestro que fue Enrique Oliva, sí, respecto de las declaraciones de Churchill, de Winston Churchill, ¿no? Sí, sí, sí. Donde decía la caída del peronismo en Argentina fue lo más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, señor. Éramos el mal ejemplo. Exactamente. ¿Cómo íbamos a ser independientes? ¿Cómo íbamos a fabricar nuestros propios coches, motos? ¿Cómo íbamos a tener aviones a reacción como el Pulqui 1 y el Pulqui 2 y la preparación del Pulqui 3? ¿Cómo íbamos a tener una flota mercante que llevara nuestros productos y todo? No podíamos. Claro. Porque la punta recta del imperio no lo podíamos hacer. Todo esto se lo dejamos reflejado a la gente en una forma sintética en el libro del Aguante. Así que sí, señor. Quienes llamen a la radio van a tener su ejemplar, y sí. quienes no van a poder comprarlo en la editorial Duncan. Sí, señor. En van a poder comprarlo varias en la editorial Duncan, que es la editorial que editó el libro, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Arnaldo, te tengo que dejar ya. Qué lástima, qué lástima. Simplemente quería estar un ratito con ustedes y bueno, saludar a nuestros oyentes. Están en muy buenas manos acá con el amigo Arnaldo y esperarlos el próximo martes en Diálogos con la Historia. Te esperamos el martes que vengas. Sí, señor, sí, señor. Un gran abrazo, Arnaldo. Un gran abrazo. Hemos estado con Darío Oscar García Pérez, que entre los dos, digamos, tenemos a nuestro cargo este espacio radial en AM 1230 Creativa, que es Diálogos con la Historia. Yo les había comentado que era difícil que él viniera porque obligaciones que él tenía, entre ellas el trabajo y el estudio, y hacen que... Pero bueno, estuvo recordándonos el libro El Aguante, Apuntes 1955-1972, donde reflejamos, sintéticamente ha sido nuestro deseo, pero con una amplia información bibliográfica para aquel que quiere profundizar. Está dirigido a las generaciones posteriores, que tratamos de hacerlo sinóptico para que haya una comprensión. Entendiendo, yo les comentaba la necesidad de hacer análisis serenos y profundos. Cuando uno tiene la certeza, avanza. Pero buscando antecedentes sobre las luchas de los mamelucos, como le decía, y como la lucha de los bandeirantes, eran contingente de miles de personas mercenarias. Y yo tengo una pregunta trampa que le hago. ¿Alguien me puede decir qué idioma usaban los bandeirantes? Muchos me dicen portugués. Y yo le digo que no. Usaban idioma guaraní. ¿Por qué? Porque los que conducían eran portugueses. El resto eran indios. Indios que raptaban indios. Indios que raptaban indios. Por eso, cuando a veces se dice, no, fueron a explotar. No. Los indios son seres humanos con las virtudes y los defectos de nosotros. No son seres ni superiores ni inferiores. Son iguales. Entonces tenemos que hacer análisis donde refleje este tema. No eran... no trepidaban en integrar grupos que raptaban a otras tribus y los llevaban de esclavos.
En los análisis hay que tener presente siempre que la verdad está por encima de lo que uno quiere acomodar. No, pobrecitos, no, son seres humanos, ni inferiores, pobrecitos, ni superiores, pobres. No, son iguales que nosotros con nuestras propias, digamos, defectos y nuestros propios virtudes. Y le digo, era necesario que se avanzara, y cuando, imagínense ustedes, 1776 son expulsadas las misiones jesuíticas de toda América y de las Filipinas, de todos los lugares del imperio español que estaban los jesuitas, es donde se destruyen las misiones, se las queman, se invaden y cumplen con el siguiente propósito de llegar hasta la desembocadura del Río de la Plata. Mire usted paso a paso cómo fueron. Y hubo un americano integral con un concepto de América y de independencia y de democracia que se llamó José Gervasio de Artigas, que no era de la provincia oriental, no era de la República, era igual que nosotros en este virreinato del Río de la Plata. Después se hizo república como una concesión y como un triunfo de los ingleses, que buscaban incorporado al imperio portugués y de última independiente, como un estado tapón que podía ser dominado. Y le cuento, fue clásico en el desarrollo político de ya República Oriental del Uruguay, donde el Partido Colorado, Valle Verde, el Partido Colorado respondía más a alianzas con Brasil. Y el Partido Blanco, Luis Alberto de Herrera, era más propicio a la Argentina. Y en este fermento es donde el Uruguay siempre se manejó entre estos dos partidos mayoritarios que se alternaban. Sobre todo tenía más, digamos, más triunfos el Partido Colorado, que era lo mismo le pasaba a Paraguay. Muchos piensan cuando triunfa la malvada revolución libertadora de Aramburu Rojas, como siempre hacen el primer gasto los católicos, los que quieren, y después, por supuesto, los nacionalistas católicos o católicos nacionalistas de las familias tradicionales argentinas, y después siempre se quedan con el producido aquellos que responden a intereses extranjeros, los liberales, los Martínez de Oz, los Mario Amadeos, todos esos son los que hacen el desgaste. Los Menéndez, por ejemplo, que ya da el golpe en 1951. Y siempre se lo birlan los liberales, ¿no? Que son los que imponen el programa económico. Es interesantísima la historia, podemos ver personajes que han estado en el 55 contra Perón, han sido comandos civiles católicos, han estado después con Onganía, apoyando a Onganía, y el fracaso de Onganía, y cuando Onganía lo saca a Salimey como ministro de Economía y lo pone, digamos, a Krieger Bacena, desencantados son los que empiezan con formaciones armadas, ¿no? Como en el 55, comando 54-55, los comandos católicos, los Sáenz Valiente, todos esos, tiroteaban a policías. Hay un excelente compendio del buen amigo Andrew Graham Schulz, nombre que él lo dice: no he sido ni seré jamás peronista. Esta es la definición del apreciado amigo que uno lo aprecia, realmente talentoso, Andrew Graham Schulz,
argentino con descendencia irlandesa e inglesa, escocesa, donde en un libro de Perón a Kirchner, él revela a través de la información de la época, de los periódicos, cómo se atentaba contra los policías, que se suponía eran uno de los factores importantísimos de la defensa del gobierno del general Perón. Y entonces empiezan a matar policías, a herir policías, y narra varios hechos en este libro, libraco, de 700, 800 páginas, imperdible, estamos tratando de rescatar de la imprenta que han quedado, han quedado más de 100, tengo entendido, porque son trabajos imperdibles. Andrew dice que tiene poca memoria, entonces anotaba los hechos. Y un día se decidió sacar este libro, ya le digo, de 800 páginas, donde refleja día por día, año por año, todos los hechos que a él lo motivaron como periodista. Fue director del Buenos Aires Herald, es un periodista de magnitud, digamos. Y además es bastante fidedigno, además no regala nada, porque él lo dice, yo no he sido ni seré peronista jamás. Así que su testimonio para mí es doblemente valioso, porque uno, si es uno, lo va a poner con su corazoncito, y él lo puso con su corazoncito contra. Así que es interesantísimo. Y les decía cómo fueron cumpliendo los planes. Echaron a los jesuitas, dispersaron esa organización social que tenían los jesuitas, y fueron invadiendo, y bueno, y ahí le resistió José Gervasio Artigas, con la contra, no solamente de los portugueses, con la contra del directorio, Carlos de Alvear, Gervasio Posada, Pueyrredón, Juan Martín de Pueyrredón, todos estos que tenían la organización eran al servicio o miraban con mucho respeto y admiración al imperio inglés, y querían estar cerca del imperio inglés, ¿no? Cuando Artigas, 200 años, 1815, ya escapando un poco con su pueblo de la ofensiva de los portugueses, y la anuencia también del directorio en contra de Artigas, cruza a Entre Ríos, que estaba gobernada por Francisco Pancho Ramírez, y hace un congreso de los pueblos libres, 1815, un año antes de nuestro 9 de julio de 1816, y participan la provincia oriental del Uruguay, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes, la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba. Curiosamente, de todas estas, salvo Córdoba, es la única que va al Congreso de Tucumán. Las demás no van al Congreso de Tucumán. Y ahí, en 1815, es donde se plantea, digamos, una forma organizativa que proclama la independencia de toda dominación extranjera y de toda dominación de los reyes, empezando por los reyes de España. Un año antes que nosotros hiciéramos el Congreso, y salió gracias que San Martín empujaba y Belgrano empujaban con todo para que saliera. Y acordémonos lo siguiente, salió la primera entrega, salió del dominio del rey de España, y la gran discusión hizo que a los pocos días, creo que la semana o no alcanzó una semana, y de toda otra potencia extranjera, y de toda otra, tuvo que agregarle, porque alguien se había olvidado de esa parte, o sea que nosotros no con los españoles, por omisión, bueno, si viene alguno, entre ellos si viene Carlota, que es la hermana del emperador de Portugal, de Braganza, y vemos, no, taxativamente, pero tarda tiempo, y esta es la reflexión y el estudio que debemos hacer. Esto es interesante
porque debemos ser amigos de la verdad y no esconder documentos ni nada. Hay actitudes, por ejemplo, Pancho Ramírez, que fue un defensor de la causa, después fue el que derrotó a Artigas. Y Artigas se exilia al Paraguay, donde a veces retenido. Pasó 25 años en el Paraguay. No quiso volver. Cuando su hijo, uno de sus hijos, lo va a ver y le dice, padre, somos república, él le dice, yo ya no tengo patria. Porque la patria de él era el virreinato del Río de la Plata, con esos límites, con una provincia oriental, no con una república oriental del Uruguay. ¿No? Y interesantísima la historia, porque debemos estar prevenidos. Muchas veces nos dice en alguno de nuestros discursos nuestra presidenta que no nos olvidemos, y no nos debemos olvidar. Está elevado a categoría de feriado nacional, no por este gobierno, sino anteriormente. Este gobierno lo cumple más, que es el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía, el día que hemos luchado durante la gobernación de don Juan Manuel de Rosas, encargado de las relaciones internacionales de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en la vuelta de obligado. Curiosamente, las dos potencias más importantes de la época, Francia e Inglaterra, iban a vender productos a las provincias interiores y al Paraguay, a Corrientes. Ellas iban a vender. Y entonces, por las dudas, iban llenas de barcos de guerra, algunos de los cuales ya eran barcos a vapor, la mejor tecnología de la época, al servicio de las penetraciones económicas. Y nosotros, ya se nos está terminando el tiempo, pero quiero decirle, es muy similar cuando se levantaron todas las restricciones y desde aquello de que es lo mismo fabricar aceros que caramelo, al 1 a 1, que nos provocó la destrucción de más de 12.000 industrias en la Argentina, cuyo resultado fue el estallido de 2001, de diciembre del 2001, donde la pobre administración de la Rúa hizo que esto terminara de volar. Pero estaban los explosivos colocados de antes, no es solamente culpa de él. Él fue bastante inútil en mi concepción, pero también le habían puesto algunos, y él no supo desactivar, no le interesaba, su gobierno era más a la derecha, y así le fue, ¿no? Así les fue. Bueno, hemos llegado al final. Les mando un gran saludo, y le digo, ya están llamando, pidiéndonos el libro El Aguante, que hemos hecho con Darío Oscar García Pérez y yo, Arnaldo Buenaga, sobre el aguante de 1955, caída del general Perón, a 1972, que ya se perfila, vuelve Perón después de 18 años de exilio forzado. Gracias y nos veremos el martes que viene a esta misma hora, 13 horas, en esta misma radio, AM 1230 Radio Creativa. Gracias. El martes es el segundo